Seguimos siempre con los temas de milagros. En los milagros hay trabajo en la naturaleza, como la multiplicación de los panes, el agua en vino. Hay sanaciones físicas, hay sanaciones emocionales y hay expulsión de demonios. Aquí nos encontramos en este milagro con una liberación. Estamos en el capítulo 9 de San Marcos, 9 del 14 al 29. Marcos 9, 14 al 29 es el endemoniado epiléptico. ¿El de la piscina de Bethesda? No, endemoniado. Perdón. Endemoniado epiléptico. Vamos a ir trabajando, tiene varias secciones. Este texto tiene 5 secciones bien diferenciadas. Está una transición o una introducción que va del 14 al 16. Después está del 17 al 19 el fracaso de los discípulos, que es un tema bien central y es caso raro en el esquema de los evangelios. Después del 20 al 25 está el diálogo entre Jesús y el Padre. Del 25 al 27 está la curación propiamente. Y el 28 y 29 son el epílogo, una consecuencia final de este milagro. Es un milagro muy vivo, parecido al endemoniado de Gerasa. También tiene muchas cosas parecidas a la hemorroísa y a la resurrección de Jairo. Es un relato muy dramático, interviene mucha gente, es muy emotivo y tiene una tremenda enseñanza que nosotros tenemos que capturar. Vamos a ir versículo por versículo. Comenzamos allá, Beatriz, el 14. El endemoniado epiléptico. Al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que lo rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Hasta ahí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti. Señor Jesús. Al llegar junto a los discípulos, ¿quién? ¿Quién llega junto a los discípulos? Jesús. ¿Y de dónde viene Jesús? Esto es bien importante porque muestra el antónimo del actuar de Jesús. Viene bajando de la montaña de la transfiguración, supuestamente el monte Tabor. Viene de un encuentro precioso con el Padre. Están aquellos los 2 testigos llenos de fe. Han estado los otros 3 discípulos que también tenían fe. Aquello maravilloso, Jesús aterriza y se encuentra con demonios. Allá estaba con el Padre eterno, Moisés y Elías, los 3 discípulos. Aquí se encuentra con el resto de los discípulos que no tienen fe, con un montón de demonios, con escribas y fariseos que están acusando, discutiendo. Al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. ¿De qué discutían? No lo dice el texto, pero más adelante nos vamos a enterar que era de la poca efectividad que tenían estos liberadores. Y esto es importante porque es el único texto que habla claramente del fracaso de los discípulos. Se sabe que el Evangelio de San Marcos fue escrito ya por el año 60 y que ya se discutía que por qué no siempre los discípulos podían sacar demonios. De hecho, sucede. Ya no era la presencia de Jesús como en el principio, que salían al instante, ahora a veces salen, a veces no salen. La comunidad de San Marcos en el año 60 está en una crisis de fe, porque ya no le salen las cosas bonitas como antes. Algo ha fallado, algo está fallando.
Y entonces este relato nos viene a indicar cuáles fueron esas fallas. El evangelista es muy honesto al indicar que los discípulos no siempre les salían bien las cosas. Y esto nos lleva a una revisión hacia nosotros, porque nosotros deberíamos tener el mismo poder liberador que Jesús. Porque Él lo delegó, lo que estudiábamos ayer en la asamblea de liberación que tuvimos. El poder de liberación se le dio a todos los seres humanos. No es exclusivo de los curas. Sino que en un momento dado la iglesia se da cuenta que los laicos no se preparan bien, entonces tienen que preparar y reservar eso. Pero en la Biblia no aparece ese detalle. El poder de expulsar demonios no fue exclusivo. Fue dado en un momento para los apóstoles. Mateo 10:1. Después fue dado a los discípulos, que eran 72. Lucas 10:17. Pero al final, Marcos 16:17 dice, vayan por todo el mundo y todos los que vayan en mi nombre harán expulsiones de demonios. Entonces todos deberíamos tener eso. Lo que nos falta es preparación. Pero preparación hay. Y la estamos teniendo. La asamblea que tuvimos ayer, va a salir folleto, ¿verdad, Manuel? Sale folleto. ¿Sí? Inténtelo. Inténtelo porque como no tenemos CD y... Porque yo pensaba sacar CD. Ah, bueno, si sale CD y se oye bien, mejor todavía. Si sale el CD, mejor, ¿verdad? Pero, ¿y si sale así? Es difícil sacar a veces folleto. Es que lo que pasa es que... Son dos trabajos. Son los trabajos. No, pero sí es excelente. Si se vende, es Sí. excelente. Porque uno Sí, para el sí. carro. Entonces, si sale el CD, sería preferible el CD. Si se oye bien, preferible. Porque la gente preguntó, mire, ¿va a haber CD? Yo le digo, mire, no lo sé, vamos a intentarlo. Entonces, ¿por qué nosotros fallamos? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a los espíritus, a los espantos, a los demonios, a las culebras, a las serpientes, un montón de cosas feas de esas? Si eso no tiene ningún valor, de un lado no funciona. Lo que estudiábamos ayer, y que tendrá que salir en el CD, primero Dios, es que los demonios no tienen mayor poder que el que nosotros mismos le brindamos. Nos metieron pánico, ya estuvo, ya nos vencieron, ya nos penquearon todos. Pero como decía Teresa, lo que leímos de Teresa de Ávila, a mí los demonios me salen en carrera, decía. Yo siento que los demonios me huyen cuando me ven, decía. Y nosotros no, al contrario, nosotros estamos huyendo de los demonios, ¿verdad? Porque no tenemos formación. No tenemos formación y no queremos tener formación, ese es el problema. Y Dios nos da la formación necesaria para hacerlo. Estamos empeñados, si el Señor así lo permite, y la señora también, el tema era María Liberadora de demonios. Que vamos a constituir un buen ministerio de liberación. Y le vamos a enseñar al país entero cómo hacerlo. Para que no andemos dependiendo de los demonios. ¿Se volaba o no? En este caso concreto, están discutiendo por qué los discípulos no pudieron sacar este caso. Y claro, se los están llevando. Y fíjense quiénes son los escribas. Discutían con ellos, los están abochornando porque no lo pudieron hacer. Sigamos. En 15. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludar. Palabra del Señor. Toda la gente al verle, es indudable que lo conocían a Jesús, al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. ¿Por qué están sorprendidos? Porque Jesús baja, ellos lo conocen, esa sorpresa es de agrado y corren a saludarle. En medio de ese montón de gente va a aparecer el que va a ser el protagonista de este momento. Versículo 16. ¿Por qué se sorprenden? Perdón. Se sorprenden porque lo ven a él y ven la diferencia de los que están aquí. Para mí como que dice el vino el que debía venir, pues. Se dan cuenta, están sorprendidos, porque hay un detalle que acaba de preguntar Beatriz y es interesante. Jesús, al igual que Moisés cuando bajaba de la montaña, Moisés dice que había un resplandor y la gente lo notaba. Tanto que le decían a Moisés, ¡hey, mira, cubrite la cara porque no te podemos ver! Cuando se encuentran con Jesús, algo hermoso ha pasado en ese Jesús. Él voluntariamente se oculta, pero algo hermoso descubren. La sorpresa de Jesús de ver esa figura tan llena de luz
la diferencia con sus discípulos. Él les preguntó, ¿de qué discutís con ellos? La pregunta ¿para quién es? Es para los discípulos. ¿De qué discutís con ellos? Así como hay nosotros, ¿y cuál es el problema? Pero fíjense que el que va a contestar no son los discípulos, sino que es el papá. Veamos el 17. Uno de entre la gente le respondió, maestro, he traído a mi hijo que tiene un espíritu nuevo para Este es el papá del chico. No sabemos la edad. Uno de entre la gente le respondió, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Lo que vamos a descubrir, y tenemos que ser bien finos cuando vamos a hacer liberaciones, es que puede haber una posesión total o una posesión parcial. Aquí se da una posesión parcial. ¿Por qué? Porque el chico realmente no es mudo. Lo enmudece en los momentos cuando el otro lo ataca. Y cuando vamos a hacer una liberación, uno tiene que ser bien fino para saber, ¿y este demonio por qué no habla? Porque hay momentos en que los demonios casi siempre hablan mucho, pero a veces no hablan. Hay demonios que se quedan callados totalmente. Y pueden pasar horas, y el exorcista, el liberador, haciendo cosas, y el demonio si no quiere hablar no habla. Hay espíritus mudos. No es que no puedan hablar, es que se están dominando porque ellos saben que si hablan lo sacan. Una manera de dominar ellos es no hablar nada. Y eso lo pueden provocar en una criatura. Cuando vamos a hacer una liberación tenemos que ser bien finos para saber qué estamos trabajando. Ese espíritu no quiere hablar porque él no quiere hablar o realmente es mudo. El chico no era mudo. Lo vamos a ver que grita. No era mudo. Le producía una afasia. Por momentos lo dejaba mudo. Era una de las maneras de atacar. Que tiene un espíritu mudo. La gente cuando ignora estas cosas dice, mira, pero si es mudo o es sordo, ¿cómo lo vamos a hacer hablar o cómo vamos a hacer que oiga? Es que el espíritu sí oye. El espíritu sí oye. Aunque sea sordo, hermano. Es que no hay espíritus sordos. Es que no hay espíritus sordos. No hay espíritus esa mudos. pregunta de que No. si son sordos, ¿cómo van a oír? No, ellos, como ellos no tienen oídos, ellos son espíritus, ellos perciben todo. Lo que hacen es bloquear al ser humano. Sus ojos, su nariz, su boca, etc. Ellos bloquean los órganos del que están habitando, pero ellos oyen perfectamente. Y Jesús le habla con toda claridad. Veamos el versículo 18. En cualquier momento el espíritu se apodera de él y lo tira al suelo, y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedías a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Palabra del Señor. Gloria y honor. Se van a ir dando cuenta de que hay aparentemente dos enfermedades. La del espíritu mudo y la de la epilepsia. Muchos llegaron a pensar que si realmente no eran dos milagros diferentes. En la ignorancia médica hacen estas diferencias. Hoy sabemos que una persona epiléptica puede tener momentos de afasia también. Hoy lo sabemos, antes se discutía eso. Entonces aquí hay un solo problema, con varios síntomas. Donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espuma, rechinar de dientes, le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Aquí hay varias manifestaciones satánicas. El hecho de que se quede rígido es dejarlo como muerto. Que eche espuma. Aparentemente es una epilepsia normal. Pero todos los síntomas indican que hay un demonio adentro. En el Evangelio de San Mateo 17:15, el papá lo dice de otra manera: mi hijo es lunático. La epilepsia se le llamaba en el Antiguo Testamento la enfermedad santa, porque según ellos la producía la diosa Luna, la Santa Luna. Entonces les trastornaba el cerebro, por eso el papá en el Evangelio de Mateo dice, mi hijo es lunático. O sea, la diosa Luna le está haciendo esta cuestión. Y los lunáticos tenían esa especie de esquizofrenia, de epilepsia, de locura. Entonces la diosa Luna es una diosa mala. Claro.
Acuérdese que además, Ellos tenían dioses buenos y dioses malos. O sea, que ellos decían, había unos que los premiaban y otros que los castigaban. ¿Verdad? pero acuérdense que todo eso es falso, pues, No, ¿verdad? sí, Eso claro. es falso. Lo que sí hay realmente son demonios. Todavía hoy hay gente que dice, no hombre, si este es lunático, dice, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Verdad? No hombre, este se le Es pela, cierto, ¿verdad? por eso. Es cierto todavía. Que cambia. Sí, es cierto que la luna influye en algunos detalles, porque eso es cierto también, ¿verdad? El caso de la menstruación, ¿verdad? Influye, Los patos. pero no hasta el nivel de dominar a las criaturas y que nosotros tengamos que depender de ellas, ¿no? Ahora, Este se levantó con la luna. sí, mi hijita linda me dice, papá, por favor no me hable que ando con la luna. Va, ya sé, ¿verdad? Qué pobrecita. Anda con la menstruación, quiere decir. Va. Donde Hermano, quiera una que sea. preguntita. Sí, Perdón, yo leí en la Biblia que también cuando se cae el descanso en espíritu y las personas sacan saliva, o sea, no es que están en el descanso. correcto, sino correcto, que es satánico. es satánico. Y eso no se podría tomar como que también él no es epiléptico, sino que tiene nada más satánico, algo satánico. Pues sí, tiene demonios. De hecho, Jesús le va a decir después, espíritu mudo. Se lo dice con claridad. Y Jesús nos engaña. Aquí hay un demonio con toda claridad. Pero cuando hay convulsión también hay saliva. También, entonces, un buen liberador tiene que saber discernir. Por eso la iglesia nos enseña, cuando se va a hacer una liberación que hay sospechas de un demonio, hay que llamar a un psiquiatra, o un médico, un psicólogo, y que él determine si eso es científico, natural. Si él dice, no, mire, este volado, todavía el exorcista, el liberador, tiene que hacerle algunas pruebas. Yo, por ejemplo, bromeando le echo agua bendita a la gente. Si brincan, este volado está yuca, ¿verdad? Uno de los exorcistas dice que él hace una prueba, le pone 5 tarjetitas, 5 sobrecitos, y en una de ellas va la imagen de la Virgen. Pero no lo sabe, solo él lo sabe. Le toque si toca el sobrecito con la imagen de la Virgen y pega un brinco, hay señales de que ahí está Satanás, porque no soporta, ¿verdad? Entonces, en este caso concreto, Jesús no necesita hacer eso. Él se las puede todas. Pero está observando diferentes detalles. Primero, no lo pudieron sacar los discípulos. Segundo, el rechinar de dientes es clásico. La espuma lo revuelca todo. Está oyendo, donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espuma, rechina dientes, le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. A veces, al no saber discernir bien, porque esa es la clave de la liberación, discernir realmente aquí hay demonios o no hay demonios. ¿Hay demonios dentro o están solamente por fuera? Que eso se abunda un montón. ¿Están en la casa o son ruidos ordinarios? Todo eso tenemos que discernirlo para no equivocarnos. Se cuenta de un beato, Palau, que lo beatificó Juan Pablo II, que dice que él, para no equivocarse, todos los enfermos, a todos les hacía exorcismo. Unos se curaban y otros no. Claro, él estaba con la buena intención, pero no sabía discernir. A todos les hacía exorcismo, ¿verdad? Y unos quedaban igual, ¿verdad? Y otros sí quedaban bien. O sea, unos sí eran casos y otros no. Como todos se parecían, atarrayazo para todo. En parte es perder el tiempo. Y en parte se le puede hacer hasta daño a una criatura, porque se está invocando demonios y los demonios llegan. Si no tienen para qué hacerlos llegar. En este caso concreto, todas las señales indican que sí hay un demonio. Versículo 19. Él les contestó, ¿qué generación incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Palabra del Señor. Gloria. Si se fijan, poco a poco el dramatismo va en aumento. Aquí estamos hablando del fracaso de los discípulos. Jesús se molesta. En la ausencia de Jesús no pudieron hacer el trabajo que deberían haber hecho. Jesús se molesta porque nosotros deberíamos saber hacer esas cosas y no las sabemos hacer. Jesús ya los ha instruido. Si se molesta a Jesús es porque ya lo han visto hacer, ya los ha instruido en privado. ¿Por qué no se les queda? ¿Cuál ha sido la falla? Generación incrédula. Ahí está la clave. Falta de fe.
No basta con andar con Jesús. No basta con estar en un grupo o en una denominación. El problema es si tenemos realmente suficiente fe. Es lo que acusa a Jesús. Generación incrédula. ¿Y qué dice? Generación. O sea, todos ustedes están, un montón de gente atea. ¿Por qué nos gana la batalla Satanás? ¿Por qué nos mete miedo? ¿Por qué nos ve incrédulos? Faltos de fe. Por eso nos acurruca. Pero si él viera una mujer como Santa Teresa de Ávila, no hombre, esta gente tiene fe, mejor vámonos, aquí no tenemos nada que hacer. Pero como nos ve faltos de fe, metámonos de aquí, estos se acurrucan con cualquier cosa. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Qué dura la frase. O sea, una gente sin fe a Jesús le es muy molesta. Por eso la carta de los Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo le agradamos con fe? Quiere decir que casi todos nosotros le somos desagradables a Dios por nuestra falta de fe. Porque no creemos realmente. ¿Qué fue lo que hizo el cambio? Perdón, no me acuerdo de Santa Teresa de Ávila, porque me acuerdo que le tenía un gran pánico a los demonios y que llega después un momento en que la frase que usted leía. Sí, no, el crecimiento en oración que ella tuvo, las gracias de Jesús, toda la instrucción, todo el seguimiento que Jesús le da, le cambiaron totalmente el panorama, le cambiaron. La ayuda de todos los santos, la ayuda de todos los santos le ayudó un proceso de evangelización, hermano, de evangelización. Jesús le evangelizó. Entonces, la oración unida a la evangelización produce ese gran cambio de poder. Porque la oración, lo hemos estado estudiando, nosotros los miércoles vamos a tener oración contemplativa como ministerio. ¿A dónde? En la casa. ¿En la casa? Sí. ¿En su casa o Sí. en la casa? No, en la casa, en el cuartito donde yo vivo, en la casita donde yo vivo. Ah, Y lo vamos a tener, pero no queremos caer en el error de los contemplativos. Los contemplativos se metieron a contemplativos y ya no saben Biblia. Y cometen unos grandes errores. Tanto que esta hermana que llegó, que es 10 en contemplación, me la cuestionaron porque tiene errores bíblicos. Yo le digo, sí, yo voy a ver cómo. Porque ese es el problema. O soy de Biblia o soy contemplativo. O soy de oración. No, Jesús lo era todo. ¿Solo va a ser contemplativo alguien? ¿Y cómo aprende un contemplativo entonces? Técnicas de contemplación. Técnicas de Es contemplación. igual que un hindú, que los budistas. Entonces, pero no hay Biblia. fíjese lo que Jesús hacía. Jesús era contemplativo en las madrugadas, precioso. Pero en el día andaba enseñando Biblia y sacando demonios. Pues sí. Esa gente, mucha gente contemplativa no saca demonios. Solo está contemplando nada más. Es para personal, siento yo que el contemplativo de acá, yo estuve en un Y se grupo- vuelve un poquito egoísta, perezoso, peligroso. Entonces, Jesús no andaba orando todo el día, mentira. Jesús andaba enseñando Biblia y sacando demonios. La fuerza la había tomado allá, pero la venía a sacar aquí. Un buen cristiano tiene que tener los elementos completos. Si solo me quedo con oración contemplativa, no me puedo la Biblia y no saco demonios, estoy pedaceando a Jesús. Y servicio, caridad. El servicio tiene que aterrizar en eso. O sea, en primer lugar es sacar demonios, como lo estudiamos ayer. Esa es la primera gran obra de misericordia. Pero tengo que tener palabra de Dios y tengo que tener oración. Uno todo esto y hago esto. Pero nosotros somos muy despistados, por no decir otra palabra, muy despistados en nuestra formación. Queremos solo cosas mágicas, no funciona. No funciona. Nosotros la vez pasada en privado estábamos con la Nastrida hablando. En fin, mira esta cosa, sí, que mira, y hablamos de usted. Entonces, dice la Nastrida. ¿Qué así, güey? ¿Cómo es que puede hacer eso? Y le digo a la Nastrida, ay, ya no tenemos que empezar. No hay que, no hay cuánto, que esto, que Las no. palabras. Todo, le digo, imagínate todo lo que él hace. Entonces, por eso se llega a lo que uno quiera, pues le digo yo. Versículo 20. Versículo 20. Y se lo llevaron. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho, cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Palabra del Señor. Gloria. Ahí se comprobó. Apenas el Espíritu vio a Jesús, ahí no había que pasar sobrecito. Sí. Con solo ver a Jesús, se revolcó. Un epiléptico no hace eso. Sí. Contaba un exorcista que dice que un día le llevan un caso de epilepsia, supuestamente epilepsia. Y un médico que estaba le dijo,
no se arruine el tiempo. Lo que tiene es epilepsia. El exorcista le pone la mano y se derrumbó. Le dice, cabal, son signos de epilepsia. Viene el exorcista y le vuelve a poner la mano y el hombre se queda totalmente tieso y le dice, ¿en epilepsia se da este caso? No, eso nunca lo había visto. Es que no es epilepsia lo que tiene. Era uno de los más grandes exorcistas de Italia. Le pone la mano y se derrumba. Pero le vuelve a poner la mano y se queda templado. No, eso, la epilepsia no funciona de esa manera. Es indudable que había un demonio, claro, hizo la liberación y quedó libre la persona. Tenemos que ser bien cuidadosos con esto. Necesitamos un gran discernimiento. Agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Una de las cosas que aprendíamos ayer era cuáles son las señales visibles de un demonio allá dentro de una persona. Una de las formas, porque se asemeja mucho con la serpiente, es sacar la lengua. Lo hace, cuando se están haciendo las liberaciones lo hace. O ponen ojos de serpiente. ¿Y cómo son los ojos rojos? Sí. Los ojos, cuando se está haciendo la liberación, se le ponen rojos los ojos. Pero es increíble cómo cambian. O se tiran al suelo y serpentean. Eso yo lo he visto. Se tiran al suelo y uno se queda viendo. El Papa Juan Pablo II decía, bueno, no lo contó él, lo contó un cardenal que estuvo ahí. En la última liberación que hizo el Papa, una joven de 18 años serpenteaba en el piso del Vaticano, se levantaba hasta el techo y rebotaba en el piso. Eso no es epilepsia, para nada que es epilepsia. Y una de las características es esa forma de moverse como serpiente. Aquí dice que lo revolcaba echando espuma. La serpiente, si ustedes se fijan, echa saliva, escupe. Aquí hay síntomas de demonio en forma de serpiente. Versículo 21. Yo veo. Entonces él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo, desde niño. Palabra del Señor. Eso significa, y esto es bien importante, cuando viene un ataque, yo al principio uno va aprendiendo. Yo sentí un ataque, una contaminación, alguien se metió, bueno, cuando termine el grupo lo saco. Cuando termina el grupo ni terminaba el grupo ya estaba deshecho. Yo pensé que ahorita, hermano Richard, lo va a sacar hasta el final. Saquémoslo, porque se metió de verdad. Se metió. Se metió de verdad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la sangre de Cristo tiene poder. 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 Fuera en el nombre de Jesús. Demonio que te estás aprovechando de sentimientos dañados. En el nombre de Jesús. Demonio de tristeza, depresión, resentimiento, miedo. Fuera en el nombre de Jesús. Demonio de angustia. Fuera en el nombre de Jesús. Demonio de preocupación material. Fuera en el nombre de Jesús. Demonio de enfermedad de vientre. Fuera en el nombre de Jesús. A los pies de Jesús te enviamos, nunca más vuelvas a ninguno de nosotros. Amén. Si se fijaron, lo que acabamos de hacer es una liberación identificando exactamente qué tipo de demonio entró. Si yo lo puedo identificar, no queda ningún rasgo. Si yo no lo identifico, salen los que identifican y los otros se quedan ahí. Si voy a ser un buen liberador, tengo que aprender a identificar. Se forman colonias. Por ejemplo, si es espíritu de depresión o espíritu de confusión mental, en la confusión mental hay un montón de variantes y hay un montón de colonias de demonios que van en esa línea. Y tengo que ser bien específico. Eso, la gracia del Señor, la práctica me va ayudando para saber exactamente qué tipo de demonios entraron. Y como hermano Ricardo, usted lo va sintiendo y se lo va diciendo en la mente, lo va sintiendo en el corazón. Se siente en el cuerpo y se van entendiendo en el cerebro. Entonces, si yo no los menciono todos, algunos se quedan. Y de hecho así sucede. Aquí lo hemos hecho varias veces. Sacamos uno, al rato hay que volverlos a sacar porque no los mencionamos todos. Y si solo se dice salgan todos, hermano. Cuesta más. Ellos, cuando uno les dice el tipo de demonio, no tienen escapatoria. No tienen, ya se fueron Es lo descubiertos. que pasaba en el endemoniado de Lázaro, cuando lo identifica,
Si cuando le dice legión, ya estuvo. Ajá. Ahora Jesús se las puede todas, ¿verdad? Pero a nosotros nos cuesta mucho. Yo tengo que identificar uno por uno. Si no identifico uno, ese se quedó. Pero no Y ese, cualquiera le da a Jesús ese don o ese carisma de poder hacer eso. todos. Hermanita linda, si usted hubiera ido ayer, hubiera estudiado, habrá salido en el CD. Hermana, el Señor nos ha autorizado a todos los seres humanos a que hagamos liberación. Todos sin excepción. No dice, es el de Marcos 16, 17. Es el de Marcos 16, 17. Es Pues lo vamos a Marcos 16, 17. Ah, Dice, reproduzcan, pues. a todos los que vayan en mi nombre. No está diciendo a los curas, ni a los especializados. No. Todos los que... Estas señales los van a acompañar. Expulsarán demonios, la primera gran señal. Eso es lo que cuestionábamos ayer. ¿Por qué la iglesia no nos ha enseñado estas cosas? Si es lo más importante que menciona San Marcos. La primera señal de que somos enviados por Jesús es sacar demonios. Todos, sin excepción. Hasta los niños. Aquí dice, estas señales les acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Quiénes tienen que creer? ¿Solo los curas? ¿Solo las monjas? Todos. Si todos creemos, todos podemos hacer eso. Lo único es que como que debería de haber cierto orden, ¿verdad? Porque hay gente que se aprovecha y inventa. Lo que tiene que haber es preparación. Porque si no, Satanás me va a penquear. Si no estoy bien preparado, O la olvídate. gente que es chantajista y anda expulsando y todo. Lo que sucede, lo explicábamos ayer. Como no hay formación católica en esta línea, el 1% de los satánicos son satánicos realmente. El 99% son estafadores. Y se aprovechan de la ignorancia de nosotros. Como no sabemos nada de esas cosas, y deberíamos saberlo si esto es nuestro. ¿Por qué los evangélicos saben más que nosotros de esto? ¿Por qué los satánicos saben más que nosotros? ¿Sí? Porque cuando está expulsando no puede tomar las manos así. Son posiciones diferentes. Esto normalmente es para recibir, esto es para dar. Yo tengo que saber qué estoy haciendo. Inclusive, en sanación y liberación se enseña. Pongo la mano aquí, estoy dando. Pongo la mano aquí, estoy recibiendo. Estoy haciendo una cadena de oración para sacar demonios. Pongo la mano aquí para recibir la fuerza del otro y aquí se la traspaso al otro hermano. Si estoy aquí... Y cuando dice la sangre de Cristo tiene poder, usted me ha enseñado que es así, hermano. Depende. Si soy yo el sujeto que estoy recibiendo la sanación, la tengo que hacer así, porque yo estoy Cuando la recibiendo. hacemos así en grupo, Cuando la hacemos así, entonces nosotros estamos apoyando. Y apoyamos al que está dirigiendo la oración, no al que le están sacando el demonio. Estamos apoyando a Es que este. nosotros lo deberíamos de apoyar a usted. Me apoyan a mí, entonces yo recibo la fuerza, porque si no yo solo recibo la descarga de este. Y quedo todo penqueado. Entonces el grupo, por eso no se debe hacer solo, el grupo apoya al que está llevando la oración central, para que tenga la fuerza. Porque se está enfrentando no con uno. Es bien raro que haya un solo demonio, es bien raro. Sí hay, se dan casos, pero es bien raro. Ellos atacan siempre en colonia, en jerarquía, ahí están todas las jerarquías. Bueno, ese es el curso que ahí les van a pasar en sí. Pero sigamos mejor. ¿Quién era? Versículo 22. Y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Palabra del Señor. Gloria. Mire, es increíble toda la habilidad que pueden tener los demonios. Se lo va a acabar de cualquier manera. Con agua, fuego, lo que sea, pero la cosa es acabárselo. Tenemos que tener bien claro que con esas cosas no se bromea, pero no le tenemos que tener miedo. Prudencia sí, pero no miedo. Y este pobre papá, si algo puedes, ¿por qué ha entrado en la duda? Porque ya vio a los discípulos que no saben hacer bien la cuestión. Yo no sé, Señor, si tú lo podrás hacer también. O sea, ya el demonio sabe cómo trabaja. Ya le robó la fe a este papá. Está bien necesitado. Al principio tenía fe, pero al ver que aquellos, qué peligroso es que los demás pierdan la fe en nosotros. Qué peligroso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y a Jesús se molesta. Si algo puedes. Hay una mezcla de falta de fe o fe a medias
con respeto a Dios, compadécete. Sabe que ese maestro es el maestro de la compasión, compadécete, pero ya está dudando si se puede o no se puede. Si algo puedes Jesús, ¿verdad? Ayúdanos, compadécete de nosotros, porque el sufrimiento es general, es familiar, no solamente es para el chico, es para todos. 23. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Palabra del Señor. Miren qué linda la respuesta. Es que Jesús es precioso, se las puede todas. ¿Verdad? ¿Qué es eso de si puedes? Mire la respuesta. Todo es posible para quien cree. Yo lo puedo hacer porque creo. Y tú lo puedes hacer si creyeras también. Y esto lo hubieran podido hacer si creyeran. Qué preciosa la respuesta de Jesús. Todo es posible. No dice algunas cosas son posibles. ¿Por qué nosotros tenemos tanto miedo por los demonios que se nos meten? Si todo es posible, entonces todo el problemón es nuestra falta de fe. Hermano, se metió. Hermano, es que... Al inicio, ¿verdad? Todo aquello que usted sintió cuando estábamos aquí, que la enfermedad, que las preocupaciones materiales, que la tristeza, que esto, todo eso se nos aloja por falta de fe. Sí. Pues si nosotros quedamos en la divina providencia con el Padre abierto, no andaríamos abatidos. Entonces el problema es, de verdad, nos falta crecimiento. Nos falta crecimiento. Lo que hemos enseñado, lo que hemos compartido. Usted no depende de ninguna mujer, no depende de ningún hombre, no depende de ningún apellido, no depende de una cantidad de dinero, no depende de ningún estatus social, no depende de nada. ¿Qué nos enseña la divina misericordia? Jesús, en ti confío. Yo no confío en ninguna mujer, en ningún hombre, en ninguna María, en ninguna cantidad de dinero, solamente en ti. Si no hacemos eso, los demonios entran. Mira, este no confía más, metámonos aquí. Satanás es tan astuto para entrar por una cantidad increíble de rendijas. Y sobre todo, la más grande es dudar de Jesús. Y este pobre papá está dudando. Si algo puedes, ayúdanos. Jesús se molesta. Y le dice una cosa clarísima. Todo se puede lograr con fe. Todo. ¿Por qué Jesús hace esos milagros tan extraordinarios? Porque tiene fe. ¿En quién? En el Padre. ¿Qué le está diciendo? El modelo de fe no es el papá del muchacho, es Jesús. Y la fe hay que ponerle en este caso concreto en Jesús. Y Él es el modelo. Ahora le va a dar una demostración de esa fe. 24. ¿Cuál es la parte que es del diálogo de Él con el Padre? Esto que estamos aquí, gracias Beatriz, desde el versículo 20 hasta el 25, es el diálogo de Jesús y el Padre. ¿Ya? El Padre del niño. El Padre del niño, sí. No, yo no, el Padre Celestial. No, el Padre del niño. El papá, El papá, sí. 24. Sí. Al instante el Padre gritó, creo, pero ayuda mi poca fe. Palabra del Señor. Este es el momento alto de este drama. Mire, el Señor papá está tan necesitado, grita. Está desesperado. ¿Por qué? Porque al enfrentarse con Jesús se da cuenta de que realmente Él no tiene los elementos necesarios. Está desesperado, esto ya no lo soporta. Grita. Por un lado grita porque no soporta la situación, por otro lado grita porque Él se ha descubierto que no tiene suficiente fe. Y lo único que le queda es gritar para poder llamar la atención de Jesús. Al instante gritó el padre del muchacho, creo, pero ayuda a mi poca fe. Es un momento dramático, el papá está muy desesperado. Veamos la reacción de Jesús. 25. Viendo Jesús que la gente se agolpaba sobre ellos, respondió al espíritu inmundo: Espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Palabra del Señor. Gloria. Aquí vemos otra vez el secreto mesiánico. Viendo que la gente venía a ver el show, la gente se dio cuenta que algo iba a pasar. Estaba Jesús allá. Entonces Jesús inmediatamente increpó al espíritu. La palabra increpó significa una palabra fuerte de liberación. Increpó al espíritu inmundo diciéndole: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Es una liberación total. Fíjense una cosa, no le dijo vete al infierno. Eso nunca lo ha hecho Jesús. Yo no sé de dónde sale la gente en su ignorancia. Hay que mandarlo. Ni Jesús lo hace.
Ni Jesús lo hace. Él es misericordioso, nosotros somos hasta la gente de familia le decimos, andate al infierno. Terrible. Ni los demonios quieren estar ahí. Y no tenemos ningún derecho a mandar a ningún demonio al infierno. Nunca lo hagamos. Jesús no lo hace. Pero si nos mandamos a los pies de la cruz. A los pies de Jesús, nada más. Y qué linda la oración para que el Señor disponga de ti. Lo acabamos de hacer aquí. Vete a los pies de Jesús para que Él disponga de ti. Nosotros no somos quienes para andar mandando al infierno a nadie, ni a los demonios tan siquiera. Tenemos que aprender esas cosas. Porque si no, ahí se nos va nuestra soberbia, nuestro veneno. Se nos va lo chueco de nosotros. Y lo que no tenemos en cuenta, que ese veneno que hemos lanzado contra los demonios se nos va a regresar a nosotros. Porque Ese es el problema. Es Es una maldición. Esa maldición va a rebotar contra nosotros. El efecto boomerang. Eso es terrible. Pero la gente con qué facilidad dice, andate al infierno. Aquel niño. Si uno los clava a los pies de la cruz con los clavos de la cruz. No. Esa es decisión de Jesús. No, esa es decisión de Jesús. Los clavan. Anda No. con ganas la Solo se le envía. Se les clavan y pues vienen otra vez. Eso no aparece nunca en la Biblia. Eso no aparece nunca. Bueno, a la pregunta. Sí, porque Eso- yo le decía, y que seas clavado con un clavo para que No, seas todo no. curado. Mire, ni San Miguel Arcángel, que es el príncipe de las milicias celestiales, cuando se enfrenta con Satanás, ¿qué le dice? Que el Señor te reprenda. No le dice, andate al infierno, no le dice eso. Te clavo, no. Que el Señor te reprenda. Mire qué respetuosa la ofensa de San Miguel. Que el Señor te reprenda. Qué respeto, aún para los demonios. Si Jesús tiene gran misericordia con ellos, ¿nosotros quiénes somos? Gracias por las preguntas, porque hay un montón de oraciones feas, llenas de misericordia. Sí, y uno por ignorancia dice, yo lo voy a dejar ahí clavado para que no regrese. Nosotros no tenemos que enseñarle nada a Dios. Dios ya sabe lo que va a hacer. Eso es como que nosotros fuéramos los dioses. ¿Te clavo? ¿De dónde? Perdón, aquí había una, por aquí, ¿no? Pregunta, allá. Que Jesús le da orden directa, la escrito sobre Sí. el mundo, pero más no ¿qué tan recomendable, factible es de que lo podamos hacer nosotros indirectamente? Por ejemplo, Señor mío Jesucristo, te pido por favor que eche fuera cualquier espíritu inmundo que esté aquí o tal espíritu inmundo. Él nos ha dado poder a nosotros, Manuel. Nos ha dado poder. Yo lo tengo que hacer. ¿Qué va a decir Jesús? Generación incrédula. ¿Que no les he dicho que lo hagan ustedes, pues? Háganlo. No, nos ha dado poder a nosotros. Eso se va a molestar. Bueno, y que no les estoy enseñando que lo hagan ustedes, pues. Está bien que no nos hubiera dado ese poder. No, no lo hagan. Yo puedo. Ah, Señor, mira, hazlo, por favor. No, háganlo. Nos ha dado ese poder a todos. Lo que pasa es que en la iglesia, sobre todo en la católica, nos han cortado ese poder. No, lo podemos hacer. Lo que sucede, y yo entiendo a la jerarquía, es que no nos preparamos bien. Ese sí es el problema. Y se puede haber abuso. Hay abuso, hay desorden, hay autodad, etc. Por no estar bien preparados. Pero de hecho hay laicos que bien preparados han sacado demonios como exorcistas, lo han hecho. Entonces por regla al laico no se le permite porque nunca se prepara. Y inclusive en los mismos sacerdotes hay pocos sacerdotes que lo hacen por haraganes o por lo que sea. Inclusive hay pocos obispos que lo hagan también. O miedoso. Por miedo, por lo que sea. Pero todos los obispos tienen, por el orden de obispo, tienen la jerarquía de sacar demonios. Ellos lo pueden transmitir a los sacerdotes. Pero no lo hacen. Y los laicos que andamos rebotando de ignorantes también, deberíamos prepararnos para lo central. Leíamos en el texto de ayer, Jesús vino para deshacer la obra de Satanás. Así dice la carta de Juan. Si ese fue el trato de Jesús, esa fue la labor de Jesús, tiene que ser la nuestra también. Y mire, dice, y no entres más en él. ¿Por qué? Porque si no se hace eso, regresan. Y regresan con otros peores. Este es un momento precioso de liberación. La orden es, sal y no regreses nunca. Si yo no le digo eso, yo tengo que ser bien específico. Sal de ese cuerpo, no te quedes en ninguno de los cuerpos, ni en este lugar. Vete a los pies de Jesús y nunca más vuelvas a ninguno de nosotros. Ya estuvo, ya lo sellamos. Eso es suficiente. Ya el Señor se hizo cargo del problema. No tenemos nada más que decir. ¿Sí? Yo he visto
visto que a veces añaden además que no haga daño a la criatura de salir. Eso se tiene que decir. Si no lo hago, puede hacer Sin daño. hacer daño a nadie, dice uno. A nadie, ni a la persona, ni a ninguno de los presentes. No haga daño a ninguno de los objetos. O sea, se le ata. Se le ata para... No le queda otro chance. No le queda otro chance más que irse. Hermano, y cuando se van yendo, que yo lo he oído cuando usted me está sacando, lo está mandando, y empiezan a lanzar maldiciones y todo eso, entonces, ¿qué se hace? Se van, pero van gritando maldiciones. Se van. Ellos tratan todavía de amenazar. No tienen ningún poder. Si yo me cuido, esa maldición no funciona. Ahora, si yo me descuido, entonces sí. Esa y todas las maldiciones pueden caer. Pero podemos decir en ese momento que también toda maldición sea quebrada. No hay ningún... Porque el problema no es que la maldición sea quebrada, sino que yo esté nítido delante de Dios. Porque si no estoy nítido, cualquier maldición va a ser efectiva en contra mía, cualquiera. El demonio se aprovecha de cualquiera. No puedo hacer eso porque eso significaría yo me porto mal y no hay problema, o sea, ya me defendí. No. Si yo me porto mal, esas maldiciones pueden ser detenidas, pero otras vendrán y son millones de maldiciones. El truco no es andarme defendiendo, el truco es portarme bien. Ese es el truco. Es como dejar abierta la puerta de la casa, ¿no? Correcto. No la cierra con llave y se mete. Pues. Correcto. Entonces el truco que dice Santa Teresa, que dice Santa Faustina, de los humildes Satanás huye. Ese es todo el truco. No dice las oraciones, no dice ninguna oración. Dice de los humildes Satanás huye. Entonces el truco es ser humilde. Si yo soy humilde, en la línea de Jesús, Satanás puede venir, pero no puede hacer ningún daño. Que vengan todos los demonios, no van a poder hacer daño. Entonces, si me descuido, cualquiera va a poder pasearse. Sigamos. 26. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño, después dándole un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que había muerto. Palabra del Señor. Fíjense este detalle. Salió dando gritos, ¿no que era mudo? Salió dando gritos, o sea, mentira, no era mudo. Dando gritos, agitándolo con violencia. El muchacho quedó como muerto. Eso pasa muchas veces en las liberaciones. La persona queda tan agotada que ahí queda, no se levanta. Con liberaciones sencillas uno le pregunta, ¿cómo se siente, hermano? Cansado, hermano, cansado. Claro, todo el ajetreo que le metió el otro le desgasta físicamente. Por eso cuando hacemos la liberación, hermana, quédese un rato, no se preocupe, quédese sentada ahí en el suelo, hermana. La gente que no sabe, hay veces la gente la paran y se cae de nuevo, porque si ha sido agitada y sacudida, está muy débil. Tenemos que, siéntese despacito, hermana, paz, tranquilo. ¿Cree que se puede levantar? Sí, vamos a sentar despacito, siéntese ahí tranquilo. Porque ha habido un desgaste. Ya sea que la posesión ha sido total o parcial, pero el hecho de estar ahí adentro con esa cuestión y sacarla, le produjo ese desgaste y la persona queda mal, por lo menos un rato. Muchos decían que había muerto. Mire qué lindo lo que viene, 27. Yo. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Palabra del Señor. Ahí termina la curación. Qué falta de discernimiento los que estaban ahí. Se murió, lo mató Jesús, qué terrible, ¿verdad? Mira, lo mató, no se movía. Falta de discernimiento. Jesús no discute con nadie, nunca, sobre todo en un momento de eso nunca discutimos. Lo toma y lo levanta, sin decir nada. Lo levanta, para indicar, aquí hay un punto precioso. Un espíritu impuro puede dejar muerta físicamente a una persona, lo puede hacer. Pero si estamos ahí con Jesús, se levanta, no importa lo que haya pasado. Jesús tomándolo de la mano lo levantó y él se puso en pie. La curación estaba total. Versículo 28. Cuando Jesús entró en casa le preguntaban en privado a sus discípulos,
¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Palabra del Señor. Gloria. No tuvieron valor de hacerle la pregunta en público. Había sido un momento precioso, había mucha gente, y la gran duda, ¿y por qué no lo pudimos sacar? ¿Por qué creen ustedes que no lo pudieron sacar? Bueno, me imagino yo que por falta de fe, porque si le digo generación incrédula, Lo va a decir, lo va a explicar en el 29. Leamos el 29. Les digo, esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración. Palabra del Señor. Gloria y honor. Unimos las dos cosas, la fe y oración, porque oramos muchas veces sin fe. Una fe tan raquítica que no asusta a nadie. Unamos las dos cosas, oración y fe. Una oración de poder. Voy a explicar esto. Debe ser una actitud de fe. Si yo tengo una actitud de fe en que Dios me defiende, no hay nada que venga. Lo sorprendente es cómo los grandes santos, llámese San Francisco Javier, San Martín de Porres, San Pío de Petralcina, Juan Pablo II, etc., cómo ellos se pudieron enfrentar con Satanás, el cura de Ars, con una fe total de que estaban en las manos de Dios. El cura de Ars decía eso, no, si con Satanás somos casicheros y todos los días viene aquí a fregar, decía, casichero, imagínense, pero qué vale, porque ya no le tenía miedo, era una actitud total de fe en la presencia de Dios. Qué lindo San Francisco de Asís cuando le están penqueando a aquellos 6 demonios allá en la iglesia de Santa María de los Ángeles. Y él dice, demonios, yo sé que esto lo pueden hacer porque mi Padre lo permite. Y por eso yo lo alabo, lo veo. Qué terrible esa fe. Lo están penqueando y aquel alabando a Dios. Y los demonios que dijeron, mira, entre más le pegamos, más alaba a Dios. Vámonos, dejémoslo. ¿Cómo se vencen a los demonios? Con una oración llena de fe, de alabanza al Padre. De eso está hablando esto. Ricardo, ahorita que usted estaba hablando, Vito sentía como que las venas le iban a explotar y mucho dolor. Dice que se lo va a decir al final. Ya que usted ha dicho que cuando tengamos cosas así, Es en el momento. es en el momento. Nunca dejen eso. Tienen que aprender que se les mete eso en la cabecita. En el momento ustedes tienen que dar la voz de alarma. Saquemos esa cosa. Y no es que usted haya sentido algo, es que yo lo sentí. Porque si usted lo siente y yo no lo siento, yo no hago nada. O sea, como soy el encargado en este momentito de la reunión, si yo lo siento, digo, sí, saquemos. Como lo estoy sintiendo, lo sacamos. Y es demonio que se está aprovechando de sentimientos dañados y quiere profundizar en eso. Y quiere cambiar su pensamiento y quiere confundirlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la sangre de Cristo tiene poder. 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 Señor Dios, te pedimos que esos demonios sean atados y enviados a tus pies en el primer sagrario. Que nuestras cabezas queden totalmente libres. Demonios de confusión, en el nombre de Jesús. Fuera, a los pies de Jesús los enviamos. Demonio de enfermedad, fuera, a los pies de Jesucristo el Señor los enviamos. No tienen nada que seguir haciendo aquí. Los atamos y los enviamos. Los sacamos de los alrededores de esta casa. No tienen por qué quedarse en los alrededores de la casa. Los atamos y los enviamos a los pies benditos de Jesús. Ángeles de Dios, en el nombre bendito de Jesús, vengan y defiendan este lugar, esta reunión hasta el final. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Fuera, a los pies de Jesús los enviamos. Nunca más vuelvan a ninguno de nosotros. No hagan ningún daño a ninguno de los que estamos aquí. Señor Jesús, tu sangre preciosa nos libere, nos limpie de esta contaminación que estos seres han querido poner en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la oración ya se hizo, chicos. Ya estuvo, ya terminamos la oración.